1. Mi nuera me humilló sin saber que yo ocultaba $17 millones y una mansión en Cancún. 2. Apenas volvimos del sepelio, lanzó mis maletas al garaje. Ahora compartirás la cama del perro, dijo con desprecio. Nadie sospechaba mi secreto. La muerte de Alejandro, mi esposo, había dejado un vacío inmenso en mi vida, un abismo helado que se tragaba cada rayo de sol. A mis 60 años, acostumbrada a su compañía, a su risa resonando en los pasillos de nuestra casa en Monterrey, me sentía como un barco sin ancla, a la deriva en un mar de tristeza. Creía ingenuamente que mi familia sería mi consuelo, que Daniel, mi hijo, y Verónica, mi nuera, me rodearían con su afecto y apoyo. Me equivoqué. El día del funeral, el velo de luto apenas cubría la verdadera naturaleza de Verónica. Mientras las lágrimas de los demás parecían genuinas, las suyas eran contenidas, casi calculadas. La observé desde la distancia, con su elegante traje negro y su rostro pálido, y noté una inquietante prisa en sus gestos, una impaciencia apenas disimulada. Yo, inmersa en mi propio dolor, no quise ver las señales de advertencia que ya revoloteaban como aves de mal agüero. Volvimos a casa, al hogar que Alejandro y yo habíamos construido con tanto amor y esfuerzo, y la oscuridad que acechaba en el corazón de Verónica se desveló con una brutalidad inesperada. Apenas puse un pie dentro, ella se acercó a mí, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Madre», dijo, y la palabra sonó como una burla en sus labios. «Ahora compartirás la cama del perro». Mi corazón se encogió. Antes de que pudiera procesar la crueldad de sus palabras, mis maletas, todavía sin desempacar del viaje a la funeraria, fueron arrojadas sin miramientos al garaje. El sonido sordo del impacto contra el concreto fue el eco de mi dignidad hecha pedazos. No hubo súplicas, no hubo explicaciones. Solo el desprecio gélido en sus ojos y la punzada de saber que Daniel, mi hijo, estaba en algún lugar de la casa, ausente, mudo, cómplice con su silencio. En ese instante de profunda humillación, mientras mis ojos se llenaban de lágrimas que se negaban a caer, tomé una decisión fría, forjada en la desesperación y la astucia. No revelaría ni una palabra sobre los $17 millones y la mansión en Cancún que Alejandro había puesto a mi nombre en secreto. Hacía años. Esa herencia, más que un regalo, era una estrategia, un testamento a su previsión y su profunda comprensión de la avaricia humana. Necesitaba ver sus verdaderas caras, dejar que la codicia y el egoísmo florecieran sin impedimentos. Quería despojarme de la venda de la inocencia y mirar de frente la oscuridad que se cernía sobre mi propia familia. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba mi secreto, y en esa ignorancia ellos sellarían su propio destino. Mi nueva habitación era el garaje, un rincón olvidado que una vez albergó herramientas viejas y recuerdos polvorientos de una vida pasada. El aire, pesado y rancio, olía a moho y a aceite de motor, una mezcla que se aferraba a mi ropa y a mi alma. La luz natural apenas se colaba por una ventana alta y sucia, dejando la mayor parte del espacio en una penumbra perpetua, ideal para las arañas que habían tejido sus imperios de telarañas en cada esquina y rendija. El frío se filtraba sin piedad por las paredes de concreto, envolviéndome como un sudario helado, incluso en las noches más cálidas de Monterrey. Mi cama era un catre viejo, que Alejandro usaba para descansar cuando trabajaba en el jardín, con un colchón fino y descolorido que ofrecía poca tregua a mis huesos cansados. Cada noche, al acostarme, sentía la humedad penetrar en mis articulaciones, un recordatorio constante de mi nueva y degradante realidad. Allí, entre cajas empolvadas y el zumbido ocasional de algún insecto, intentaba conciliar el sueño, aunque a menudo era un lujo inalcanzable. El ruido de los coches al pasar y el ladrido lejano de los perros se colaban sin filtros, manteniendo mis nervios a flor de piel. Este no era un hogar, era una celda de castigo disfrazada, un ostracismo impuesto por aquellos a quienes una vez amé y crié. Las humillaciones de Verónica no se limitaban al espacio físico que me había asignado.
Cada día traía consigo un nuevo acto de crueldad, una punzada calculada para recordarme mi insignificancia. Las comidas eran escasas, a menudo simples sobras frías que me dejaban en una esquina de la cocina, sin siquiera mirarme a los ojos. «Aquí tienes, para que no digas que te dejo morir de hambre», decía, con un tono que mezclaba desprecio y diversión. Sus comentarios venenosos se habían vuelto parte de mi rutina diaria. «No estorbes, madre, tu presencia incomoda, no entiendo por qué sigues aquí». Me ignoraba por completo cuando intentaba hablar, como si mi voz fuera inaudible, mi existencia una molestia. Me sentía invisible, una sombra en mi propia casa, despojada de mi voz y de mi dignidad. Y luego estaba Daniel, mi propio hijo. Su pasividad era un golpe más cruel que cualquier insulto de Verónica. Él no la instigaba, no, pero tampoco intervenía. Sus ojos evitaban los míos, incapaces de sostener mi mirada, cargados de una culpa que no se atrevía a reconocer. Su silencio era ensordecedor, una complicidad tácita que desgarraba mi corazón. Lo observaba a la distancia, viendo cómo se encogía ante la autoridad de su esposa, un hombre débil y sin carácter, la antítesis del padre que había sido Alejandro. Me preguntaba cómo un hijo al que había amado y criado con tanto esmero podía permitir que su madre fuera tratada de esa manera. Cada vez que intentaba acercarme, él encontraba una excusa para marcharse, para sumergirse en su teléfono o simplemente para desaparecer. Parecía preferir la comodidad de su ignorancia a la confrontación con la realidad. En medio de esa oscuridad, mis nietos, Emma y Dylan, eran los únicos destellos de luz que perforaban mi prisión. Sus miradas inocentes, libres de la malicia de sus padres, eran mi salvación. A escondidas, cuando Verónica no estaba cerca, se acercaban a mí. Emma, con su cabello castaño y sus ojos curiosos, me traía dibujos garabateados, pequeños tesoros que yo guardaba como el oro. Dylan, el más pequeño, me ofrecía sus juguetes o se acurrucaba a mi lado por un momento, un abrazo furtivo que me infundía una fuerza insospechada. Esos gestos de cariño puro, sin pedir nada a cambio, eran el combustible que alimentaba mi resistencia. Por ellos, por su futuro, sabía que no podía rendirme. Por ellos, esta humillación no sería en vano. Mi secreto, mi plan, ahora tenía una razón aún más poderosa para seguir adelante. Aquellos abrazos furtivos de mis nietos no solo me anclaban al presente, sino que también desataron una oleada de recuerdos, llevándome de vuelta a una tarde tranquila, meses antes de que Alejandro partiera. Una tarde bañada por la luz dorada del atardecer que se filtraba por las ventanas de su estudio, el mismo estudio donde ahora Daniel rara vez ponía un pie. Recuerdo cada detalle con una nitidez dolorosa, el aroma a libros viejos y café, la música clásica suave de fondo, la forma en que Alejandro, mi esposo, me tomó de la mano con una solemnidad inusual, una expresión de preocupación surcando su rostro que rara vez le había visto. Él siempre fue un hombre de negocios astuto, pero también un observador perspicaz del alma humana. «Carmen», me dijo con una voz apenas audible, como si temiera que las paredes tuvieran oídos. «He notado algo en Verónica y me preocupa». Mi esposo, con esa sabiduría silenciosa que lo caracterizaba, había visto más allá de la superficie, más allá de las sonrisas forzadas y los gestos calculados de mi nuera. Ya entonces, mucho antes de que la tragedia nos golpeara y el velo de luto se alzara, él percibía la avaricia latente, la semilla de la ambición desmedida que un día sospechaba germinaría en algo oscuro y destructivo. Me había advertido sutilmente, pero yo, ingenua y confiada en la bondad inherente de la familia, había desestimado sus miedos, creyendo que el amor y los lazos de sangre eran invulnerables. ¡Qué equivocada estaba! Fue entonces cuando, con una solemnidad que aún hoy me estremece, me reveló la existencia de un secreto que guardaba para mí. No era solo un ahorro, sino una fortuna considerable.
17 millones de dólares meticulosamente guardados en una cuenta en el extranjero y la escritura de una mansión espléndida en las costas de Cancún. Ambas propiedades, a mi nombre, transferidas discretamente años atrás, sin que nadie, ni siquiera Daniel, lo supiera. Quedé sin habla, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. ¿Por qué tal secreto? ¿Por qué no había dicho nada antes? Las preguntas se agolpaban en mi mente, pero él las disipó con una mirada que contenía todo su amor y su preocupación por mi futuro. «Carmen», me dijo, apretando mi mano con firmeza, sus ojos fijos en los míos. «Confío en ti más que en nadie en este mundo. Quiero que uses esto para tu futuro, para tu seguridad. No para ellos, si resultan no merecerlo. No quiero que seas una carga, ni una víctima de su codicia, si mi presentimiento es correcto y me faltan. Este es tu respaldo, tu libertad». Sus palabras, cargadas de amor y una premonición dolorosa, resonaban en mi mente, un eco constante que ahora, en la soledad y la humedad de mi garaje, cobraba un sentido cruel y profético. En ese momento, envuelta en su abrazo protector, comprendí la magnitud de su gesto. Alejandro no solo me estaba dando una fortuna material, me estaba dando libertad, me estaba dando un escudo contra la crueldad, una herramienta para protegerme y, si fuera necesario, para buscar la justicia que él sabía que yo merecía. Era su último acto de amor, una previsión para un futuro que él, con su aguda inteligencia, había intuido que podría ser incierto y hostil para mí. Él me había dado las armas para defenderme. Ahora, dependía de mí usarlas con sabiduría y astucia. En medio de mi humillación presente, el legado de Alejandro se convirtió no solo en una promesa de seguridad, sino en el motor de mi propia resurrección. Mi dolor, que hasta entonces había sido una marea constante de lágrimas no derramadas y humillación silenciosa, se transformó lentamente, gota a gota, en una fría y acerada determinación. Ya no era la viuda desamparada, era una estratega, una sobreviviente. No buscaría una venganza ciega, un arrebato impulsivo de furia que solo me dejaría vacía. Mi objetivo era la justicia, una verdad ineludible que desenmascararía a quienes habían profanado el amor y la confianza de Alejandro y habían pisoteado mi dignidad. Por mis nietos, por el legado de mi esposo y por mi propia esencia, no podía permitir que esta farsa continuara. Alejandro me había entregado las armas. Era mi deber usarlas con la astucia y la paciencia que él siempre había admirado en mí. Desde la penumbra de mi garaje comencé mi silencioso estudio. Mis ojos, antes nublados por el llanto, ahora observaban cada movimiento de Verónica con una precisión clínica. La vida de la casa, una vez mi santuario, se había convertido en su teatro personal, y yo, desde los bastidores, me convertí en su más diligente espectadora. Notaba sus cambios de humor, sus risas repentinas al teléfono que se tornaban en susurros nerviosos cuando Daniel se acercaba. Escuchaba el sonido de sus tacones resonando por los pasillos, el tintineo de las copas de vino por las noches, los ruidos de una vida de lujos que ella no parecía estar ganando sino despilfarrando. Cada llamada telefónica se convirtió en una pieza más en el rompecabezas. Sus conversaciones, antes despreocupadas, ahora eran frecuentes, secretas, realizadas en la intimidad de su habitación o en el jardín trasero, lejos de los oídos de Daniel. Atisbaba sus gastos extravagantes, las bolsas de compras de marcas de lujo que aparecían casi a diario, los recibos de cenas en restaurantes caros que a veces dejaba sobre la mesa. Eran migajas, pero suficientes para sembrar la duda y confirmar la semilla de la avaricia que Alejandro había intuido. Mi corazón se encogía al verla derrochar lo que él había trabajado toda su vida, mientras yo me conformaba con las sobras y el frío del garaje. Pero cada humillación alimentaba mi resolve, agudizaba mi ingenio. La sensación de ser una detective en mi propia casa era extraña, casi surrealista. Era como si mi espíritu se hubiera desdoblado. Una Carmen visible, la anciana humillada, confinada al garaje,
y otra Carmen invisible, silenciosa, moviéndose por las sombras. Una observadora imperceptible. Aprendí a moverme sin hacer ruido, a escuchar detrás de las puertas sin ser detectada. Mis oídos se agudizaron, mi vista se agudizó. La vulnerabilidad que presentaba ante ellos era mi mayor disfraz. ¿Quién sospecharía de una anciana doliente, aparentemente derrotada? Ellos me veían como una carga, una molestia, nunca como una amenaza. Esa subestimación era mi arma más poderosa. Me infundía un propósito que había creído perdido, una vitalidad que se había apagado con Alejandro. Esta misión secreta me mantenía cuerda, me recordaba que todavía era alguien, que mi mente no había sido quebrantada. Mientras observaba a Verónica, mi mente también retrocedía, hurgando en los rincones de mi memoria, buscando detalles de la vida que Alejandro y yo habíamos compartido. Él era un hombre meticuloso, organizado, y recordaba cómo guardaba sus documentos importantes. No los dejaba a la vista. Empecé a visualizar su estudio, el escritorio de madera, los cajones, el librero. ¿Habría un compartimento secreto? ¿Un banco seguro del que yo no supiera, pero que él habría preparado para emergencias? Mi esposo siempre había sido previsor, especialmente en asuntos financieros. Recordaba vagamente una conversación sobre papeles importantes que estaban seguros, una insinuación que ahora resonaba con urgencia. El desafío era cómo acceder a esa información sin despertar sospechas, cómo encontrar esas piezas clave del rompecabezas sin que Verónica, siempre alerta a cualquier movimiento, me descubriera. La casa, llena de recuerdos amargos y humillaciones diarias, ahora era también un laberinto de pistas, y yo, su cazadora silenciosa, estaba lista para recorrerlo. Mientras me sumergía en la compleja tarea de desentrañar dónde Alejandro habría ocultado sus papeles más importantes, la vorágine de la vida diaria bajo el mismo techo con Verónica no me permitía un respiro, sino que intensificaba mi sentido de urgencia. Con cada día que pasaba, la fachada de mi nuera se resquebrajaba más, revelando una desfachatez creciente que me dejaba atónita. Los gastos extravagantes, que antes solo intuía, ahora se manifestaban con una impunidad descarada. Los paquetes y las bolsas de marcas de lujo llegaban con una regularidad alarmante, llenando la casa de un lujo ostentoso que contrastaba brutalmente con la modesta situación económica de Daniel y la visible escasez en las necesidades de los niños. Zapatos con tacones imposibles, joyas que centelleaban con la misma frialdad que sus ojos, y una opulencia vulgar que contaminaba el hogar que Alejandro y yo habíamos construido. Ella dilapidaba lo que él había forjado con tanto esfuerzo, sin pensar en el futuro de sus propios hijos, confirmando que el mundo para ella giraba en torno a sus deseos más superficiales. A la par de sus gastos descarados, sus llamadas telefónicas nocturnas se volvieron un ritual más abierto, casi desafiante. Antes secretas, ahora eran frecuentes, acompañadas de un tono furtivo en la voz y una prisa apenas disimulada por colgar si alguien se acercaba. Yo, con mis sentidos agudizados por la necesidad y el dolor, empecé a captar fragmentos de conversaciones, susurros que se filtraban por puertas mal cerradas o por las noches silenciosas. Escuchaba nombres, lugares, a veces una risa cómplice, otras un tono de exasperación. David. Sí, en el café de siempre. No, Daniel no sospecha nada. Un par de meses más y todo estará listo. Cada palabra era una astilla de vidrio que se clavaba en mi alma, confirmando mis peores presentimientos. La figura de un hombre, David, empezó a tomar forma en mi mente. Un fantasma que se cernía sobre el ya frágil matrimonio de mi hijo. Una noche en particular, la luna proyectaba sombras largas y distorsionadas en los pasillos. El silencio de la casa era casi absoluto, solo roto por el suave murmullo de la televisión en la habitación principal. Había salido del garaje para ir al baño, y al pasar por la puerta del dormitorio de Daniel y Verónica, que estaba entreabierta, escuché su voz. No hablaba por teléfono. Se dirigía a alguien que no estaba allí, a sí misma, o quizá imaginando una conversación con ese tal David. Sus palabras eran veneno puro,
un torrente de desprecio hacia mi hijo, que me heló la sangre. «Este idiota de Daniel», susurró con una voz llena de asco. «Cree que no me doy cuenta de que apenas ganamos lo suficiente para sus ridículas ambiciones. ¡Qué ingenuo! No sabe que pronto se librará de mí, y yo de él. Tendré mi parte, y David y yo podremos vivir la vida que merecemos, lejos de esta miseria y de esta vieja entrometida que huele a naftalina». Se rió, una risa cruel y sin escrúpulos. En mi garaje, con el corazón apretado en un puño gélido, me quedé inmóvil, cada palabra resonando en mis oídos como un martillo. No solo era el desprecio hacia Daniel, era la mención de mi parte, de un plan para librarse de él, de una nueva vida con David. El rompecabezas de su avaricia y traición empezaba a armarse con una claridad escalofriante. En ese instante, mi corazón, ya endurecido por tantas humillaciones, se selló con una determinación inquebrantable. Ya no era solo una cuestión de mi dignidad personal. Ella no solo era cruel conmigo, arrastrándome a la miseria y el ostracismo, sino que estaba destruyendo la familia desde dentro, despojando a Daniel de su futuro, y lo que era más grave, poniendo en peligro la estabilidad y la herencia de mis nietos, Emma y Dylan. Lo que Alejandro había previsto, lo que había temido, se estaba manifestando con una perversidad aún mayor. La semilla de la avaricia había germinado, y ahora sus raíces envenenaban cada rincón de lo que una vez fue mi hogar. Era mi deber, por Alejandro, por mis nietos y por la justicia, detenerla. Mis días de mera observación habían terminado. Era hora de pasar a la acción. La fría determinación que me invadía me dijo que ya no podía actuar sola. Mis manos, aunque hábiles para el sigilo y la observación, no bastarían para desmantelar la compleja red de engaños de Verónica. Necesitaba una mente legal, alguien que entendiera el lenguaje de los documentos, las cláusulas y las estrategias judiciales. Mis recuerdos se agolparon, buscando un nombre, una figura de autoridad y confianza. En ese momento, uno surgió con claridad cristalina de las profundidades de mi memoria, un nombre que siempre había asociado con la honestidad y la eficacia: Fernando Álvarez. Él había sido el abogado de Alejandro durante décadas, el hombre de confianza para asuntos delicados, el arquitecto silencioso de innumerables acuerdos importantes. El desafío era cómo contactarlo desde mi confinamiento. Verónica rara vez me permitía salir de la casa, y cuando lo hacía, era bajo su estricta supervisión. Sin embargo, mi ingenio, agudizado por la necesidad, me llevó a una idea. Un día, con una excusa de que necesitaba comprar algunas medicinas que ella se negaba a proporcionarme, logré convencerla de que me dejara ir a la farmacia sola, con la promesa de que volvería inmediatamente. Ella, quizás cansada de mis quejas, o subestimando mi capacidad de maniobra, accedió a regañadientes, dándome apenas lo justo para el transporte y el medicamento. Fue una oportunidad que no desaprovecharía. En lugar de ir directamente a la farmacia más cercana, caminé hasta un barrio más alejado, buscando una cabina telefónica antigua, de esas que aún funcionaban con monedas y ofrecían un anonimato casi olvidado. Con el corazón latiéndome en el pecho como un tambor frenético, marqué el número de la oficina de Fernando. Mi voz, al principio, era apenas un susurro tembloroso, pero la familiaridad de su secretaria, que me reconoció al instante, me infundió valor. Le pedí una cita urgente y muy discreta, sin mencionar la razón, solo diciendo que era un asunto de extrema importancia relacionado con Alejandro. Logré concertar una reunión para la tarde siguiente, en un café poco concurrido, lejos de nuestra zona. Cuando me encontré con Fernando, su sorpresa fue palpable. Me recibió con su habitual cortesía, pero sus ojos denotaban una genuina preocupación al verme. Había adelgazado, mi cabello estaba desaliñado, y mis ropas, aunque limpias, reflejaban la humildad de mi nueva vida. Comenzar a explicarle mi situación fue un torbellino de emociones. La muerte de Alejandro, la humillación, el garaje, las humillaciones diarias de Verónica, el silencio de Daniel. Y luego el gran secreto, la cuenta millonaria, la mansión en Cancún, todo a mi nombre.
el testamento oculto, las premoniciones de Alejandro sobre la avaricia familiar. Fernando, un hombre de integridad inquebrantable, me escuchaba con una seriedad que rara vez había visto en él. Sus cejas se fruncieron cuando le conté sobre las conversaciones de Verónica, sus planes de divorcio y su amante. Se notaba su indignación creciente. «Carmen», dijo finalmente, con la voz grave, «si lo que me dices es cierto, Alejandro fue un hombre de una previsión excepcional. Y Verónica, su conducta es imperdonable. Accedo a ayudarte, no solo por mi respeto a Alejandro, sino porque la justicia lo demanda». Su compromiso me infundió una oleada de esperanza que no había sentido en meses. No estaba sola. Tenía un aliado poderoso. A partir de ese día, mi vida en el garaje adquirió un nuevo propósito. Cada vez que Verónica me enviaba a hacer un recado o Daniel se ausentaba, buscaba cualquier pretexto para escabullirme un momento y encontrarme con Fernando. Él me instruía sobre qué buscar, qué tipo de documentos serían cruciales. Empecé a reunir pruebas, no solo de los gastos de Verónica o de sus llamadas, sino de lo que recordaba de la vida de Alejandro. Usando mis recuerdos y mi astucia, recordé dónde guardaba Alejandro los extractos bancarios más antiguos, las pólizas de seguros, los títulos de propiedad de algunas inversiones menos evidentes. Cada trozo de papel, cada recibo, cada conversación fragmentada que había memorizado, se convertía en una pieza vital de un rompecabezas que estábamos armando. La casa, que antes era una prisión, ahora era mi campo de investigación, y yo, con la ayuda de Fernando, estaba lista para desenterrar todas las verdades. La verdad, como una maleza resistente, empezó a brotar de las grietas de la fachada de Verónica. Mis oídos, afinados por la necesidad, habían captado durante semanas los susurros de sus llamadas secretas, las evasiones, los cambios de humor que siempre coincidían con la mención de un nombre, David. La pieza final del rompecabezas se encajó una tarde, cuando Verónica, con una excusa endeble sobre una reunión de amigas, salió de la casa con un brillo inusual en los ojos. La seguí, con pasos sigilosos, una mezcla de miedo y una determinación inquebrantable. La vi dirigirse no a la casa de ninguna amiga, sino a un café discreto en las afueras de la ciudad, un lugar que rara vez frecuentaba y que, de algún modo, parecía ideal para encuentros clandestinos. Allí, sentado en una mesa apartada, esperándola con una sonrisa que no auguraba nada bueno, estaba él, David Carrera. No era un desconocido para mí, lo había visto en un par de eventos sociales de la empresa de Alejandro, un hombre de negocios menor, de una reputación algo dudosa, pero con un encanto superficial y una mirada que siempre me había parecido demasiado calculadora. Mis sospechas se confirmaron con una brutalidad que me dejó sin aliento. Los vi, sentados uno frente al otro, sus manos entrelazadas sobre la mesa, sus cabezas juntas en una intimidad que no dejaba lugar a dudas. Eran amantes. Su risa, sus gestos cariñosos, cada mirada que se dedicaban, era una traición abierta a Daniel, a la memoria de Alejandro y a todo lo que yo creía que representaba una familia. El nudo en mi estómago se apretó, una mezcla de asco y una tristeza profunda por mi hijo. Me acerqué lo suficiente, camuflada entre otras mesas y el murmullo de las conversaciones, con la pretensión de leer un periódico que encontré en una silla cercana, para escuchar fragmentos de su diálogo. Hablaban de un futuro, de planes, de liberarse de las ataduras. La voz de Verónica era baja, pero la claridad de sus palabras, pronunciadas con una seguridad escalofriante, resonó en mi mente como un eco infernal. Daniel es un obstáculo, cariño. Inútil y sentimental. Una vez que consiga mi parte, seremos libres. Nada nos detendrá. Esta vieja entrometida tampoco. La dejaremos en el olvido, donde debe estar. Se rió, una risa fría y sin escrúpulos que me erizó el vello de la nuca. David le sonrió, acariciándole la mano, y añadió: «El plan está en marcha, mi amor. Solo un par de meses más, y ese tonto ni siquiera sabrá lo que le golpeó. Ya he movido algunas piezas. Mi sangre se heló. No era un simple idilio, una aventura pasajera.
Era un pacto, una conspiración calculada para despojar a mi hijo de todo, usando mi humillación y el duelo por Alejandro como una cortina de humo. La ira me invadió con una fuerza que nunca había sentido. No era solo por Daniel, por mi hijo ciego a la verdad, aunque su ingenuidad me destrozaba. Era por la desfachatez de Verónica, por su crueldad sin límites, por la forma en que estaba dispuesta a pisotearlo todo en nombre de la avaricia y un amorío barato. La memoria de Alejandro, de su previsión, de su advertencia, ardió en mi interior. Él había visto esto, él me había dado las herramientas para enfrentarlo. Este no era un capricho del destino. Era un plan meticuloso para destruir una familia, para robar un legado, para dejar a Daniel en la ruina y a mis nietos sin futuro. La visión de Emma y Dylan, sus rostros inocentes, sus abrazos furtivos, me dio la fuerza necesaria para contener mi indignación. Respiré hondo, ocultando la tormenta que rugía dentro de mí, detrás de mi expresión usualmente resignada. En ese momento, sentada en la esquina de aquel café, con el periódico desplegado y la verdad desgarradora flotando en el aire, comprendí que la situación era mucho más grave de lo que había imaginado. Esto no era solo una infidelidad, era una estrategia de despojo, un ataque frontal a la estabilidad de mi familia. Verónica no solo quería deshacerse de Daniel, quería saquearlo, dejarlo sin nada, y con ello también a sus propios hijos. Mi secreto, mi paciencia, mi dolor, a todo cobraría sentido. Verónica y David Carrera habían sellado su propio destino con su descaro, sin saber que la anciana a la que despreciaban, la vieja entrometida, los estaba observando con una claridad recién adquirida, y que su hora de la verdad, con Fernando a mi lado, estaba por llegar. Me levanté sigilosamente y salí del café, dejando atrás a los amantes en su burbuja de engaño, con la certeza de que ya tenía en mis manos una de las pruebas más contundentes para mi caso. Con la certeza que se había calado hasta mis huesos en aquel café, volví a casa, pero mi mente ya no estaba en el garaje. A la mañana siguiente me reuní con Fernando Álvarez, mis palabras fluyendo con la urgencia de una presa a punto de ceder. Le relaté lo que había presenciado, los susurros de Verónica y David, el escalofriante plan que se cernía sobre Daniel. Fernando, con su rostro serio y sus ojos concentrados, tomó nota de cada detalle. Su indignación era visible y me aseguró que actuaría con la mayor celeridad y discreción. A partir de ese encuentro, la maquinaria legal de Fernando se puso en marcha con una eficacia impresionante. Mis pistas, combinadas con los documentos que Alejandro me había confiado y los que yo había logrado recopilar, empezaron a revelar una verdad aún más oscura de lo que había imaginado. Fernando me citaba en lugares discretos, lejos de cualquier mirada indiscreta, y allí me presentaba los avances de su investigación. Cada nuevo hallazgo era un puñal que se clavaba en lo que quedaba de mi ingenuidad, pero a la vez una confirmación de que estaba haciendo lo correcto. Descubrimos, con pruebas irrefutables, que Verónica no solo tenía un amante y planeaba marcharse, sino que había estado manipulando documentos financieros de la familia durante meses. Los extractos bancarios que Fernando había conseguido, confrontados con las fechas y los movimientos de Verónica, hablaban por sí solos. Ella estaba vaciando las cuentas conjuntas de forma gradual, transfiriendo fondos a cuentas de difícil rastreo o directamente a la suya personal. Compras de bienes de lujo que ya había notado, pero también inversiones dudosas y retiradas de efectivo en grandes sumas que no dejaban rastro. Estaba descapitalizando el patrimonio familiar de manera sistemática, preparándose para dejar a Daniel sin nada, completamente desprotegido. La magnitud de su traición no solo era sobrecogedora, era repugnante. No solo me había humillado a mí, la anciana viuda, sino que estaba destrozando a su propio esposo, el padre de sus hijos, y con ello también el futuro económico de Emma y Dylan. Sentí una punzada de dolor por Daniel. A pesar de su pasividad y su abandono, era mi hijo, y ver cómo Verónica lo despojaba con tanta frialdad
con una calculada crueldad, me revolvía el estómago. Alejandro lo había previsto. Su advertencia, su acto de previsión al asegurar mi futuro, había sido un escudo no solo para mí, sino también, indirectamente, para mis nietos. Verónica no solo quería el dinero, quería borrar cualquier rastro de la familia, de la historia, para construir su nueva vida sobre las ruinas de la nuestra. En esos días de descubrimientos sombríos, me di cuenta de que teníamos un arsenal de pruebas inquebrantables. Fernando había conseguido grabaciones de llamadas comprometedoras de Verónica con David, donde detallaban sus planes y se burlaban de Daniel. Teníamos los extractos bancarios que mostraban el desvío de fondos. Tenía mis propias fotos discretas de ella con David en el café, el día de mi descubrimiento. Y lo más importante, teníamos la documentación completa y legalmente intachable de la herencia que Alejandro había puesto a mi nombre, la que les arrebataba la falsa seguridad de una fortuna inexistente. Todo estaba en su lugar, meticulosamente organizado, listo para ser presentado. La paciencia se había agotado, y la estrategia había dado sus frutos. El momento se acercaba, la tormenta perfecta estaba a punto de desatarse, y yo, Carmen, la vieja entrometida del garaje, sería quien la desataría. El aire en la casa se había vuelto denso, casi eléctrico, cargado con una tensión palpable que solo yo, desde mi discreto rincón, conocía la verdadera razón. Era como la calma antes de una tormenta inminente, un silencio pesado que precedía al estruendo. Verónica, ajena a la bomba de tiempo que yo estaba a punto de activar, se volvió cada día más irritable, más impaciente. Cada pequeño detalle la exasperaba. Un plato mal puesto, un ruido inesperado, la simple presencia de Daniel o de los niños. Su risa se tornaba más histérica, sus gestos más bruscos, como si sintiera en lo más profundo de su ser que su tiempo, su dominio, se estaba agotando. A menudo la escuchaba refunfuñar por lo bajo, quejándose de la lentitud de Daniel para resolver alguna gestión o de la falta de dinero, sin saber que sus propias artimañas ya habían sido expuestas. Daniel, ajeno a todo, caminaba por la casa con una expresión perpetua de confusión y ansiedad. Intentaba apaciguar a Verónica con regalos o palabras suaves, pero ella lo rechazaba con desdén, su desprecio hacia él cada vez más evidente, incluso para los vecinos si hubieran prestado atención. Los niños, Emma y Dylan, con esa sensibilidad innata que solo los pequeños poseen, percibían la tensión, se volvieron más silenciosos, sus juegos menos ruidosos. A veces los encontraba sentados cerca de la entrada del garaje, dibujando o leyendo, como buscando refugio en la relativa paz de mi exilio autoimpuesto. Emma, con sus grandes ojos curiosos, me preguntaba: «Abuela, ¿por qué mamá está siempre enojada?». Yo solo podía sonreír con tristeza, acariciarle el cabello y decirle: «Tu mamá está un poco cansada, cariño, pero todo estará bien, ya verás». Sabía que mi respuesta era una media verdad, una promesa de una paz futura que llegaría de una manera muy diferente a la que ellos imaginaban. La ira contenida de Verónica finalmente explotó un día por algo trivial, una insignificancia que se convirtió en el detonante de una confrontación que esperaba, que incluso deseaba. Yo estaba en el pasillo, regresando del baño, cuando me topé con un florero de cristal que ella había dejado peligrosamente cerca del borde de una mesa. Lo moví con cautela para evitar un accidente. En ese instante apareció Verónica, sus ojos clavados en mí, llenos de furia desatada. «No te atrevas a tocar mis cosas, vieja metiche», gritó, su voz aguda y penetrante. «No te cansas de estorbar. ¿No entiendes que no te queremos aquí? Eres una carga, una sombra. Deberías irte de una vez por todas y dejarnos en paz». Sus palabras eran un veneno calculado, un intento final de desalojarme, de borrarme de su vida. Daniel, alertado por el alboroto, apareció en el umbral del salón, su rostro una máscara de impotencia. Pero esta vez no hubo lágrimas, no hubo súplicas, ni el temblor que antes me habría invadido. Mis ojos, que antes habrían reflejado el dolor,
Ahora la miraron con una frialdad que la desconcertó. Sentí cómo mi columna se enderezaba, cómo la fuerza de Alejandro y la determinación forjada en meses de humillación me infundían un poder inusual. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, curvó mis labios. «No te preocupes por mi partida, Verónica», le respondí, mi voz baja pero firme, cada palabra cargada con un significado que solo yo conocía. Todo lo que está oculto un día sale a la luz. Y ese día está mucho más cerca de lo que te imaginas. La expresión de su rostro cambió de la ira a una confusión perpleja. Sus ojos se entrecerraron, intentando descifrar el enigma en mis palabras. Pude ver cómo la duda se sembraba en su mente, cómo una chispa de miedo parpadeaba en sus pupilas. Daniel, a mi lado, también me miró, desconcertado por mi tono y mi actitud, tan diferentes a su madre sumisa. Pero no era su reacción la que me importaba en ese momento, sino la de Verónica. Ella no sabía a qué me refería, pero intuía que mis palabras ocultaban algo, una amenaza velada, una verdad que la desafiaba. La miré fijamente, sosteniendo su mirada hasta que fue ella quien, nerviosa, desvió la vista. Había sentido mi poder, el poder de la verdad que estaba a punto de estallar. Una satisfacción fría, casi gélida, me recorrió. La tormenta estaba lista, y el trueno resonaría muy pronto. El trueno no se hizo esperar. 3 días después de aquel tenso encuentro en el pasillo, un encuentro que marcó el fin de mi paciencia y el inicio de su caída, elegí el día. Un martes cualquiera, aparentemente. La hora del almuerzo, cuando Emma y Dylan estaban en la escuela y la casa quedaba en un silencio tenso, solo roto por el tic-tac implacable del reloj de pared. Con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, me acerqué a Daniel, quien estaba sumido en su teléfono en la cocina, y a Verónica, que revisaba con desgano una pila de facturas en el salón. «Necesitamos hablar», les dije, mi voz extrañamente serena. Los 3, en la sala. Ahora. Ambos me miraron con una mezcla de sorpresa y fastidio. Verónica, con un bufido, se levantó a regañadientes, mientras Daniel, frunciendo el ceño, dejaba su teléfono. Se sentaron en los sillones, Verónica con los brazos cruzados, Daniel con una pose más abierta, pero igualmente a la defensiva. El aire vibraba con una electricidad silenciosa. Los observé un momento, mi corazón latiendo con una fuerza contenida, pero sin miedo. Sé que la muerte de Alejandro fue un golpe duro para todos. Comencé, mi voz sin el menor rastro de debilidad, y sé que las cosas han sido difíciles desde entonces. Pero hay algo que deben saber, algo que Alejandro y yo mantuvimos en secreto. Me detuve, dejando que el suspense se apoderara de la sala. Alejandro, previendo muchas cosas, antes de morir, se aseguró de que yo no quedara desamparada. Me dejó $17 millones en una cuenta a mi nombre y una mansión en Cancún. Todo es mío. El impacto fue físico. Daniel palideció, sus ojos se abrieron desmesuradamente en una incredulidad total. ¿Qué estás diciendo, madre?, tartamudeó, su voz apenas un hilo, casi inaudible. Verónica, por su parte, se quedó petrificada. Su rostro, antes arrogante, se drenó de todo color, quedando con una palidez cerúlea. Sus labios temblaron, y por un instante vi el terror puro en sus ojos. El castillo de naipes de su avaricia se derrumbaba en un segundo. Pero eso era solo el comienzo. Y no solo eso, continué, levantando una carpeta que Fernando me había preparado con meticulosa precisión. Mientras yo vivía en el garaje, alimentándome de sobras y soportando sus humillaciones, tú, Verónica, estabas ocupada con tus propios planes. Abrí la carpeta y saqué una serie de fotos. Él es David Carrera, tu amante. Y estas fotos son de ustedes, juntos, en el café donde planearon cómo despojar a mi hijo de todo. Arrojé las fotos sobre la mesa de centro, dispersándolas entre ellos. Verónica emitió un jadeo ahogado. Su negación fue instintiva, visceral.
Mientes, estás loca, esto es un montaje, gritó, levantándose de su asiento, el rostro contorsionado por la ira y el pánico. Daniel, por otro lado, miraba las fotos con horror, sus ojos fijos en la imagen de su esposa y otro hombre, sus manos temblorosas. Su expresión de incredulidad se transformaba en un dolor abismal. Levantó la vista hacia Verónica, sus ojos llenos de una pregunta silenciosa pero devastadora. No le di tiempo a recuperarse. ¿Un montaje?, le interrogué, mi voz ahora fría como el hielo. ¿Y esto también es un montaje, Verónica? El plan de divorcio que le has estado preparando a Daniel, donde lo dejarías en la calle, sin nada. ¿Y los movimientos de tus cuentas conjuntas? ¿Vaciándolas poco a poco? ¿Desviando fondos a cuentas secretas? ¿Dejando a Daniel sin un centavo? Saqué los documentos bancarios y los informes legales que Fernando había preparado, cuidadosamente apilados. Estas son pruebas irrefutables de tu desfalco, de tu intención de destruir a esta familia por tu propia codicia. No solo a mí, sino a tu propio esposo y a tus hijos. La rabia de Verónica se mezcló con la desesperación. Intentó agarrar los papeles, pero yo los sostuve firmemente. «Bruja, vieja desgraciada, lo has planeado todo», gritó, su voz raspada por el odio, las lágrimas de frustración empezando a brotar de sus ojos. Ya no era la Verónica calculadora y altiva, era una bestia acorralada, su fachada desmoronándose ante mis ojos. Daniel estaba hundido en el sillón, su cabeza entre las manos, el cuerpo temblando con sacudidas incontrolables. Las lágrimas brotaban de sus ojos, lágrimas de incredulidad, de dolor por la traición, de vergüenza por su ceguera y su propia cobardía. Pude oír sus sollozos, un sonido que me partió el alma, a pesar de todo el daño que me había causado. Verónica, al verse completamente expuesta, sin una sola mentira a la que aferrarse, se quedó sin aire. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Su mirada se posó en mí por un instante, una mezcla de odio puro y un terror absoluto que nunca olvidaría. De repente, sin una palabra más, se dio la vuelta y corrió. Subió las escaleras a trompicones. La puerta de su habitación se cerró con un golpe seco, y poco después, escuché el motor de su coche encenderse y alejarse a toda velocidad. El chirrido de las ruedas dejando una cicatriz en el asfalto. El silencio que siguió fue atronador, pesado, solo interrumpido por el llanto incontrolable de Daniel, que seguía sollozando, destrozado, en la sala que acababa de presenciar la implosión de su mundo. El chirrido del coche de Verónica, al alejarse a toda velocidad, no trajo consigo el alivio inmediato que esperaba. La casa se sintió extrañamente vacía. Sí, pero la atmósfera seguía densa, pesada con el eco de las verdades que acababan de estallar. Daniel, todavía hundido en el sillón, continuaba sollozando, su cuerpo sacudido por espasmos incontrolables que me partían el alma a pesar de todo. No había gritado, no había atacado, simplemente se había desmoronado, como un edificio cuyos cimientos se habían roto en 1000 pedazos. Observarlo me provocaba una mezcla compleja de dolor y una fría satisfacción. Dolor por el hijo que había perdido y ahora veía roto, y satisfacción por la justicia que, aunque devastadora, había prevalecido. Horas más tarde, cuando el crepúsculo se filtraba por las ventanas, el silencio se había apoderado de la casa, un silencio diferente, cargado de arrepentimiento y una quietud inusual. Daniel se había incorporado, sus ojos hinchados y rojos, su postura encorvada. Por primera vez en meses, levantó la vista y me miró directamente, sin evitar mis ojos. En su mirada no había enojo, solo una pena inmensa y una confusión dolorosa. Se acercó a mí, sus pasos lentos, como si cada movimiento le costara un esfuerzo titánico. «Madre, por favor, perdóname». Su voz era un ruego, áspera por el llanto, casi irreconocible. «Fui un ciego, un cobarde. Permití que te hiciera esto. Permití que destruyera todo.
Alejandro. Él sabía. Y yo no quise ver. Por favor, Carmen, perdóname. Se arrodilló ante mí, un gesto de sumisión que nunca imaginé ver en mi hijo. Su arrepentimiento, a primera vista, parecía genuino, profundo, sincero, como si por fin hubiera despertado de una pesadilla. Mi corazón se contrajo. La imagen de mi hijo, mi pequeño Daniel, arrodillado y suplicante, era desgarradora. El instinto maternal de abrazarlo y consolarlo era casi abrumador. Pero mi mente, la que había soportado meses de humillación en el garaje, la que había planeado y ejecutado esta revelación, no podía olvidar tan fácilmente el daño causado. El dolor de verlo así era inmenso, pero una parte de mí, la parte que había encontrado fuerza en la dignidad perdida, se mantuvo firme. «Levántate, Daniel», le dije, mi voz aún suave pero con una autoridad nueva y serena. El perdón es un camino largo, no un regalo inmediato. Pero el primer paso es ver la verdad y aceptarla. Él asintió lentamente, sus hombros aún temblorosos, y se puso de pie. En los días siguientes, la ausencia de Verónica se cernía sobre nosotros como una sombra, pero era una sombra que, paradójicamente, permitía que la luz comenzara a filtrarse en los rincones más oscuros de la casa. Daniel, por primera vez en mucho tiempo, asumió su papel de hijo, me sacó del garaje, no con súplicas, sino con una determinación silenciosa. Él mismo limpió el viejo catre, lo guardó, y me instaló en una habitación de invitados modesta, pero limpia, luminosa, y sobre todo, cálida. Me traía la comida a la mesa, no sobras, sino platos preparados por él mismo, con una atención que me recordaba a Alejandro. Sus silencios no eran de complicidad, sino de reflexión. Comenzó a hablar de Alejandro, de su sabiduría, de sus consejos sobre cómo prever y proteger. Mamá, papá siempre fue un visionario. Lo que hiciste, lo que él previó, ahora lo entiendo todo, me confesó una tarde, mientras me servía una taza de té. Sus ojos, al mirarme, no evitaban los míos, sino que buscaban mi aprobación, mi aceptación, tu fortaleza. Tu paciencia. Eres la mujer más increíble que conozco. Me avergüenzo de haber permitido todo esto. Era un Daniel diferente, un hombre que estaba empezando a despertar de un largo y oscuro sueño, enfrentando la realidad con una dolorosa lucidez. Su reconocimiento, lento pero inquebrantable, era mi primera recompensa. Empezaba a entender el sacrificio de Alejandro y mi propia fortaleza. Los niños Emma y Dylan notaron la ausencia de su madre con la inocencia propia de su edad. Al principio, preguntaban por ella con una mezcla de curiosidad y un leve temor. Daniel les explicó, con la mayor delicadeza posible, que mamá se había ido por un tiempo y que la abuela Carmen estaría allí para ellos. Lejos de la influencia tóxica de Verónica, los pequeños se aferraron a mí con una intensidad renovada, como si en mi presencia encontraran la estabilidad y el cariño que les había faltado. Sus pequeños abrazos, sus sonrisas francas, eran un bálsamo para mi alma, la verdadera promesa de un futuro donde la justicia, aunque dura, siempre abriría camino a la paz. Sabía que la herida sanaría, pero la cicatriz, para Daniel, sería un recordatorio constante de su ceguera y del acto de previsión de Alejandro. La herida, sabía, comenzaría a cerrar, pero la confianza, la más frágil de todas las construcciones humanas, no se restauraría de la noche a la mañana. Daniel, a pesar de su arrepentimiento palpable y sus esfuerzos por enmendar el daño, todavía cargaba con el peso de su pasividad, y yo, con la memoria de los meses pasados en el garaje. Mi perdón era sincero, pero mi corazón, endurecido por la traición, necesitaba tiempo, necesitaba ver acciones consistentes, no solo palabras. Aún así, la atmósfera en casa era ahora una de quietud, una paz tenue que empezaba a echar raíces en el vacío dejado por Verónica. Mi enfoque principal, sin embargo, no estaba en Daniel, ni siquiera completamente en la sanación de mi propia alma. Mis nietos, Emma y Dylan, eran ahora mi ancla, mi razón más fuerte para seguir adelante.
Su bienestar, su inocencia, se había convertido en mi prioridad absoluta. Eran los daños colaterales de una guerra que ellos no habían elegido, y sentía la imperiosa necesidad de protegerlos, de llenar el vacío que la ausencia de su madre les estaba dejando. El amor de una abuela, descubrí, era un bálsamo poderoso, capaz de mitigar el dolor más profundo. Pasaba horas con Emma y Dylan, dedicándoles el tiempo y la atención que Verónica, ensimismada en sus propios planes y caprichos, les había negado. En las tardes, después de la escuela, nos sentábamos en la sala de estar, la misma sala donde la verdad había estallado, y les contaba historias, no las viejas fábulas, sino anécdotas de Alejandro, de nuestra juventud, de cómo construimos esta casa, de la fuerza de la familia y el valor de la honestidad. Emma, con su curiosidad infinita, se acurrucaba a mi lado, absorbiendo cada palabra. Dylan, más inquieto, a veces jugaba con sus coches de juguete, pero yo sabía que también escuchaba, sus ojos ocasionalmente fijos en mí, absorbiendo la calma de mi voz. Un día, Emma me preguntó con una seriedad que me conmovió: «Abuela, ¿mamá se ha ido porque somos malos?» Mi corazón se encogió. Sabía que debía ser honesta, pero con la delicadeza que su edad requería. Me senté con ellos, uno a cada lado, y les tomé las manos. «Mis amores», les dije, mi voz suave y llena de cariño. «Mamá no se ha ido porque ustedes sean malos, nunca lo son. Mamá ha tomado unas decisiones muy complicadas y necesita tiempo para pensar, para encontrarse a sí misma. A veces, los adultos cometen errores y necesitan espacio para corregirlos». Miré a Emma, luego a Dylan. «Lo que sí quiero que sepan, con toda la certeza de mi corazón, es que ustedes son muy amados. Por mí, por su papá, y siempre lo serán. Y yo estaré aquí siempre para ustedes. Pase lo que pase». Emma me abrazó con fuerza, y Dylan se sumó al abrazo, su pequeño cuerpo reconfortado por mis palabras. Pude sentir cómo una parte de su carga se aliviaba. Les di el amor que Verónica les había regateado, la estabilidad que su hogar había perdido. Les enseñé a hornear galletas, a cuidar las plantas del jardín, a dibujar con acuarelas. Cada risa suya, cada momento de alegría compartida, era una victoria, una pequeña curación para mi propia alma. Daniel observaba, al principio, a la distancia, como un espectador silencioso de mi interacción con sus hijos. Pero poco a poco comenzó a unirse. Se sentaba con nosotros, escuchaba mis historias y a veces incluso compartía sus propios recuerdos de Alejandro. Lo veía aprender de mis acciones, de la paciencia con la que trataba a los niños, de la dedicación con la que les ofrecía mi tiempo y mi amor incondicional. Sus ojos, antes llenos de culpa y evasión, ahora me miraban con un nuevo respeto, con una comprensión que trascendía las palabras. Él empezaba a reconectar con la esencia de lo que significa ser familia, un valor que Verónica había pisoteado y que yo, desde el garaje, había jurado restaurar. Sabía que estábamos lejos de una reconciliación completa, pero la semilla del entendimiento ya había sido plantada, regada con el amor incondicional por Emma y Dylan, los verdaderos beneficiarios de esta nueva, aunque dolorosa, etapa de nuestras vidas. Con la semilla del entendimiento ya brotando en el corazón de Daniel y la risa de Emma y Dylan resonando de nuevo en la casa, sentí que mi misión más inmediata en Monterrey había llegado a su fin. Era hora de dar el siguiente paso, de honrar la previsión de Alejandro y de reclamar mi propio futuro. El momento de mudarme a Cancún había llegado, una decisión agridulce que marcaba el cierre de un capítulo y el comienzo de otro. La despedida con Daniel fue como esperaba, un torbellino de emociones. Él me abrazó con fuerza, sus ojos nuevamente humedecidos, pero esta vez no por la vergüenza, sino por una mezcla de gratitud y una incipiente madurez. «Madre», me dijo, su voz entrecortada, «te ruego que me perdones. Nunca podré compensarte por lo que te hicimos, pero prométeme que serás feliz y que volverás a visitarnos».
Le di un beso en la frente, sintiendo el calor de su arrepentimiento, y le prometí que siempre estaríamos conectados, especialmente por los niños. La partida no era un escape, sino una evolución. El viaje a Cancún fue un reencuentro con la esperanza. Cuando llegué a la mansión, el impacto fue sobrecogedor. No era solo una casa, era un sueño materializado, un santuario de lujo, paz y una belleza natural indescriptible. Alejandro, en su infinita sabiduría y amor, no solo me había dejado una fortuna, sino un refugio. La propiedad se alzaba majestuosa frente al turquesa infinito del mar Caribe, sus paredes blancas reflejando la luz del sol. El aroma a sal y a jazmines exóticos flotaba en el aire, una bienvenida olfativa que acariciaba mi alma. Los amplios ventanales ofrecían vistas panorámicas a la playa de arena blanca y a las palmeras que se mecían suavemente con la brisa. Por dentro, cada detalle era un testimonio del buen gusto de Alejandro. Muebles elegantes de maderas nobles, obras de arte que adornaban las paredes, y amplios espacios luminosos que invitaban a la serenidad. Era el regalo final de un hombre que, incluso después de partir, seguía cuidando de mí. Mi nueva vida comenzó con el ritmo pausado de las olas. Cada mañana me despertaba con el sonido arrullador del mar, una melodía que reemplazaba el frío y el silencio del garaje. Salía a la terraza, con una taza de café humeante en la mano, para presenciar el amanecer, el sol pintando el cielo con tonos de naranja, rosa y oro. Esos amaneceres se convirtieron en mi ritual sagrado, un momento de meditación y gratitud que me conectaba con la vida, con la naturaleza, con mi propio ser. Pasaba las horas caminando por la playa, sintiendo la arena tibia bajo mis pies, dejando que la brisa marina acariciara mi rostro. Leía libros bajo la sombra de las palmeras, exploraba los mercados locales, aprendiendo sobre la cultura y la gente de este paraíso. No había horarios, ni exigencias, solo la libertad de ser yo misma, de redescubrir mis pasiones. La sensación de libertad era indescriptible, tan vasta como el océano que se extendía ante mis ojos. Había recuperado mi dignidad, no a través de la venganza ciega, sino a través de la verdad y la justicia. El peso de la humillación, del abandono se había desprendido de mis hombros, reemplazado por una ligereza que nunca creí posible. La Carmen que había sido confinado al garaje era ahora una mujer renacida, fuerte, independiente, dueña de su destino. Cada amanecer en Cancún era un recordatorio de que, incluso después de la tormenta más oscura, el sol siempre vuelve a salir, llevando consigo la promesa de un nuevo comienzo y la reafirmación del valor incalculable de la dignidad. Era el triunfo del espíritu, la victoria de la resiliencia sobre la adversidad, y lo mejor de todo, era mío. Mientras el sol de Cancún pintaba mis días con un lienzo de oro y turquesa, mi espíritu, aunque libre de las cadenas de la humillación, no olvidaba las responsabilidades que Alejandro había depositado en mí, ni a aquellos que, a pesar de todo, aún llevaban su sangre. Mi corazón, aunque sanado por la paz del mar, no era ciego a las necesidades del futuro, especialmente el de los pequeños Emma y Dylan. No era una mujer que buscara la venganza ciega, un castigo desmedido que solo replicaría el dolor. Mi actuar, incluso en los momentos más oscuros, había sido guiado por un sentido de justicia, de restablecer el equilibrio y asegurar un porvenir digno para los inocentes. La fortuna que Alejandro me había legado no era para mi exclusivo disfrute, sino una herramienta para la provisión y la equidad. Fue con esa convicción que, en las primeras semanas de mi nueva vida, me reuní nuevamente con Fernando Álvarez. Le expliqué mis intenciones con la claridad que la serenidad de Cancún me había otorgado. Mi prioridad eran mis nietos. «Fernando», le dije, «quiero que establezcas fondos fiduciarios sólidos y seguros para la educación de Emma y Dylan, que tengan acceso a la mejor formación posible, que nunca les falte una oportunidad por falta de recursos. Que este dinero, en lugar de ser un arma de avaricia, se convierta en la base de su libertad y su conocimiento». Deseaba que el legado de Alejandro, que había sido utilizado por Verónica como excusa para el despojo,
fuera ahora un faro de esperanza para el futuro de los niños. Quería que tuvieran la vida que su madre les había negado, una vida de posibilidades, no de limitaciones impuestas por la codicia. Mi siguiente paso, no menos importante, fue abordar la situación de Daniel y la casa de Monterrey. Aunque su pasividad me había dolido profundamente, reconocía su arrepentimiento y sus intentos sinceros de enmienda. Entendí que él también había sido una víctima, aunque por su propia ceguera y debilidad. No quería que viviera con la carga de la culpa o en la inestabilidad. La casa de Monterrey. Le expliqué a Fernando, era el hogar que Alejandro y yo construimos, es donde nacieron y crecieron mis hijos. Quiero transferirle la propiedad a Daniel. Fernando me miró, quizás esperando alguna reticencia, pero yo continué. Es su hogar. Le doy una segunda oportunidad, una base desde la cual pueda reconstruir su vida, cuidar de sus hijos y, con suerte, encontrar el respeto por sí mismo que tanto necesita. Era un acto de perdón, sí, pero también un recordatorio silencioso de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. La casa no era un premio, sino una oportunidad para que él demostrara que había aprendido la lección de lealtad y amor. Desde entonces mantengo un contacto regular con Daniel y mis nietos. Las videollamadas se han convertido en un ritual semanal, un puente que une la tranquilidad de Cancún con la vida en Monterrey. Daniel, ahora un hombre más maduro y consciente, comparte conmigo los avances de Emma en la escuela, los pequeños triunfos de Dylan en sus deportes. Ya no hay silencios incómodos o miradas evasivas. Nuestra relación es más sana, más honesta, construida sobre las cenizas de la verdad y el arrepentimiento. Mis nietos, por su parte, me cuentan sus sueños y sus aventuras, y sus voces llenan mi hogar en la playa con alegría. Ven en mí no a una figura distante, sino a la abuela que siempre estuvo allí para ellos, la que les brindó seguridad y amor incondicional. He regresado a Monterrey en varias ocasiones, siempre con el corazón abierto, pero con la independencia de saber que tengo mi propio refugio, mi propio camino. A través de este viaje, de la humillación a la libertad, he aprendido que la verdadera riqueza no reside en las cifras de una cuenta bancaria o en el lujo de una mansión, aunque agradezco la previsión de Alejandro. La verdadera riqueza es la paz interior que se consigue al actuar con integridad, la libertad de vivir sin el peso del resentimiento y el amor genuino que se comparte con aquellos que realmente lo merecen. La dignidad no se compra ni se vende, se gana, se protege y se vive cada día. Mi vida en Cancún es el testimonio de esa verdad. Un nuevo amanecer para una mujer que contra todo pronóstico eligió levantarse, reconstruirse y finalmente florecer desde este santuario que Alejandro me legó. Mi vida en Cancún no es solo un paraíso, sino el testimonio viviente de una verdad aún más profunda, una que ha florecido en mi alma con cada amanecer caribeño. Mirando hacia atrás, desde la oscuridad y humedad de aquel garaje hasta la luminosidad de estas playas bañadas por el sol, mi viaje ha sido una travesía del alma, una metamorfosis lenta, pero inquebrantable de la humillación más profunda a un empoderamiento silencioso y poderoso. Comprendí que la verdadera fuerza no reside en el grito ni en la confrontación ruidosa, sino en la calma estratégica, en la paciencia inagotable y en la inquebrantable convicción de la propia valía. Aprendí que la paciencia no es debilidad, sino la armadura del estratega. Fue la espera silenciosa, la observación meticulosa, lo que me permitió desenmascarar la hipocresía y la avaricia que se habían anidado en mi propio hogar. La estrategia, tejida con los hilos de la previsión de Alejandro y mi propia astucia, fue mi espada más afilada, dirigida no a la venganza ciega, sino a la justicia más pura. Y la autoestima, esa pequeña llama que creí extinguida bajo el peso del desprecio de Verónica y la pasividad de Daniel, fue el fuego que me mantuvo en pie, recordándome que mi dignidad era un tesoro que nadie, absolutamente nadie, podía arrebatarme sin mi consentimiento. Recuperarla no fue un acto de rebelión, sino de autoafirmación. Mi vida en Cancún es mucho más que un retiro, es un manifiesto de la resiliencia humana.
Cada ola que rompe en la orilla me susurra la misma verdad. El espíritu humano es inquebrantable, capaz de levantarse de las cenizas más oscuras y reconstruir una existencia plena y significativa. Aquí he encontrado no solo paz, sino una renovada vitalidad. He vuelto a pintar, plasmando los vibrantes colores del mar y el cielo en lienzos que adornan mi hogar, y he cultivado nuevas amistades en el club de lectura local, donde mi voz, que antes era silenciada, ahora resuena con historias y risas compartidas. Cada conversación, cada pincelada, cada paseo por la orilla, es un recordatorio de que la vida, incluso después de las pérdidas más dolorosas, puede ser plena y rica en experiencias. La dignidad no es un derecho que se nos otorga, sino un valor intrínseco que reside en lo más profundo de nuestro ser. Es una llama que debemos proteger, una voz que debemos escuchar y una verdad que debemos defender, sin importar cuán adversas sean las circunstancias. Comprendí, a través de mi propio dolor y resurgimiento, que nadie, bajo ninguna excusa de amor, familia o lealtad, puede arrebatar ese valor. La verdadera libertad, lo sé ahora, comienza en el respeto por uno mismo y en la valentía de vivir de acuerdo con esa verdad. Mi historia es, para mí, el testimonio de que el triunfo de la dignidad siempre es posible. Y así, mientras el sol de Cancún sellaba cada día con un nuevo tono de oro y promesa, encontré la quietud de una paz merecida. Cada recuerdo, cada herida, se había transformado en sabiduría. En la vastedad de este océano y la calidez de mi hogar, hallé la profunda certeza de que la dignidad, una vez recuperada, brilla con una luz inextinguible, guiando el camino hacia una vida plena y auténtica. Mi viaje, que comenzó en la oscuridad de un garaje y floreció en la luz de Cancún, es ahora mi propio faro, una guía inquebrantable hacia la verdad y la libertad, que Alejandro, con su infinita previsión, siempre deseó para mí.